está en Jesús, que es nuestra esperanza y seguridad, porque sé que viene el día, ya se va acercando, cuando Él volverá. Viene ya el día final, porque sé que viene el día, ya se va acercando, cuando Él volverá. Porque sé que viene el día, ya se va acercando, cuando Él volverá. Viene ya el día final, porque sé que viene el día, ya se va acercando, cuando Él volverá. Siento que en los fulgores de una nueva aurora me encuentro yo, cuando todos buscan el placer y el mundo nos fracasa. La paz solo está en Jesús, que es nuestra esperanza y seguridad, porque sé que viene el día, ya se va acercando, cuando Él volverá. Viene ya el día final, porque sé que viene el día, ya se va acercando, cuando Él volverá. Hace muchos años compuse esta canción para un evento de jóvenes y trataba sobre la segunda venida de Cristo. Y si hay un momento en que avisoramos con alegría este gran y magno evento, es ahora, porque vemos que el mundo está tomando un solo camino, que es el desenlace de esta vida de pecado, y la pronta aparición de Cristo en gloria y majestad es casi un hecho. Alabamos a Dios por todas las personas que están atentos a la palabra, no solamente la que yo predico, sino la que tantos y tantos predicadores están poniendo en la internet. Hay mucha gente recibiendo consolación, y a pesar de que las iglesias están cerradas, hay mucha alegría en hogares que se sientan a ver los programas espirituales que muchos predicadores ponemos en el aire. Hace algunos días que no podía hacerlo por el exceso de trabajo y el agotamiento con que llegaba aquí a casa, y ayer mismo me quedé vestido, pero no tenía la energía para predicar. Pero hoy, gracias a Dios, pude llegar un poquito más temprano y prepararme para presentar la palabra de Dios. Antes, quisiera que dedicáramos un momento a orar por nuestros asuntos personales, por nuestra iglesia, por nuestros hijos y por las diferentes necesidades que pudieran estar en torno a nuestras familias y a nuestras personas. También debemos orar mucho por los que están enfermos, por los que están sufriendo los efectos de esta terrible enfermedad. Así que vamos a dedicar un tiempo a orar, y yo voy a terminar con una oración por todos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has dado vida y salud, y estamos nuevamente listos para
escuchar tu palabra, para presentar las buenas nuevas de salvación a un mundo que necesita tanto de Jesucristo. Señor, oramos para que la palabra escrita pueda ser bien presentada y podamos entendernos, y que tu Espíritu Santo sea el que maneje todo este asunto, de manera que cada quien reciba lo que necesita en esta hora. Oramos por el perdón de nuestros pecados y nuestras rebeliones, y que nos des el privilegio de sentir la paz de Cristo en nuestras almas, en nuestras casas, en nuestras familias. Oramos porque siempre tenemos asuntos a la distancia que nos preocupan, y hemos estado luchando con asuntos de familia, asuntos de trabajo, gestiones personales. Quisiéramos que de una vez, Señor, tú resuelvas todos estos problemas y le des solución inmediata. Te pedimos, Señor, que nos des tu paz y tu presencia en esta hora, y que tu Espíritu Santo pueda esclarecer toda justicia para ser recibida en nuestros corazones. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestras familias, oramos por nuestra iglesia, y te pedimos que si tenemos el privilegio de volvernos a reunir en un templo, que sea con una energía renovada y con un propósito más claro de nuestras vidas, y que podamos traer personas nuevas a los pies de Cristo, y que nuestra vida sea productiva en la viña del Señor. Oramos por tu unción y tu Espíritu en esta hora, Señor. Con toda humildad y respeto te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esa canción tradicional que dice: oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan desde el trono de nuestro Dios, del trono de nuestro Dios. Amén. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos dando un tour, un paseíto por el libro. No estamos yendo a todos los datos, a todas las fechas, a todos los nombres, porque sería muy extenso y no creo que a todos les interese estudiar tantos símbolos y tantos detalles, que muchas cosas ya pasaron, ya sucedieron. Pero a medida que vamos descubriendo los nuevos capítulos del libro de Apocalipsis hasta llegar al capítulo 22, las cosas nos van a interesar mucho, porque hay profecías que ya estudiamos, que pasaron, que sucedieron, pero hay otras que se están cumpliendo ahora, y esas sí nos interesan, y otras que se van a cumplir después y nos interesan más todavía, por lo menos a mí. Hemos venido estudiando, voy a hacer un pequeñito recuento porque hay algunos días ya que no hemos predicado y quiero que nos actualicemos. Hemos estado desde un punto de partida que fue aquella visión que tuvo el profeta de las almas debajo del altar que gemían y le preguntaban al Señor que hasta cuándo no iba a vengar su muerte con los que estaban sobre la tierra. Esta visión de Juan no es literal, porque las almas separadas del cuerpo no funcionan. Es una simbología de aquellos tantos y tantos miles y millones de cristianos que fueron asesinados, ya sea por la persecución romana, que fue muy sangrienta, muy encarnizada, una de las más sangrientas persecuciones
fue la de un tal Diocleciano, por allá por el 313 después de Cristo. Y los cristianos fueron perseguidos primero por los fanáticos romanos que adoraban al emperador, y los cristianos no se arrodillaban delante del emperador. Después, más tarde, cuando aparece la iglesia católica romana medieval, persigue a los creyentes, a los cristianos, a los que se apegaban a la Biblia, y los que defendían su fe eran llevados a la hoguera, al martirio de diferentes tipos, y millones de cristianos murieron a lo largo de la historia. Ahora, aparecen estas armas debajo del altar, preguntándole a Dios ¿hasta cuándo? Porque hasta ahora había sucedido todo esto y Dios no había contestado. De pronto, se paran 7 ángeles delante del trono de Dios para tocar 7 trompetas. Estas famosas 7 trompetas son las sentencias, los juicios que van a caer sobre la tierra ahora. A algunas personas no les gusta la faceta de Cristo cuando emite juicio y cuando trae destrucción. Sin embargo, hasta la destrucción, hasta el juicio, hasta los desastres sociales, las guerras, todo esto que ha pasado con los toques de las trompetas, ha servido para llamar la atención de mucha gente impía que buscaron al Señor. O sea, en medio de la crisis, en medio de las pandemias, de las pestes, de las guerras y de los desastres que han habido con estos toques de trompeta, mucha gente buscó a Dios. Y otros cayeron destruidos por el juicio divino. Ahora bien, estas 7 trompetas, estos 7 ángeles que tocan sus trompetas, van a ir anunciando sucesos inequívocos, y al final de cuando estudiemos la trompeta número 7, vamos a hacer un recuento de todas las trompetas para que más o menos nos quede en la mente que todo lo que Dios dijo se cumplió. O sea, lo interesante, lo relevante del toque de las 7 trompetas es que esos sucesos venían como respuesta al martirio de los cristianos, porque Dios cuida de su iglesia, Dios es el vengador por excelencia, y vino a vengar a su pueblo, a vengar a su iglesia, y estos juicios cayeron sobre la tierra en diferentes épocas de la historia de la humanidad. Y cuando tú ves desastres y cosas trascendentales que sucedieron con tremenda repercusión mundial, formaban parte de estos juicios, de estas trompetas. Dios avisaba lo que iba a hacer. Era completamente inaceptable que la gente culpara a Dios de las desgracias. Es completamente inaceptable que en estos momentos la gente culpe a Dios de las desgracias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que cosechamos. Nosotros sembramos esto y esta es nuestra cosecha. El hombre se ha alejado de Dios, se ha apartado de Dios en forma corporativa, y los juicios de Dios cayeron y seguirán cayendo sobre la tierra hasta la venida del Señor. Así que cuando llegamos a la trompeta número 6, en el libro de Apocalipsis viene ahora el toque de la trompeta 7, muy importante el toque de la 7ª trompeta. Pero antes de el toque de la 7ª trompeta hay como un interludio, como un espacio donde el Señor quiere darnos un mensaje específico a toda la humanidad, y es lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 11. Así que vamos a prestar mucha atención a lo que vamos a leer hoy. Este capítulo 10 es bastante corto, pero tiene un gran significado y una gran importancia. Yo lo puse aquí para verlo mejor, y tengo aquí otra Biblia porque voy a necesitar un texto, y para no estar buscando tengo otra Biblia aquí. Así que vamos a leer capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 1. Vi descender, este es el profeta Juan contando la visión. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus piernas, sus pies, pero abarca las piernas, como columnas de fuego. Aquí el profeta está viendo un ángel, pero dice él: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Nosotros hemos visto diferentes ángeles, los que sujetaban los 4 vientos,
los ángeles que están en el río Éufrates, hemos visto diferentes ángeles, pero este ángel tiene una característica en su atuendo, lo que él trae en la escena que aparece este ángel, tiene algunos detalles que se parecen a las descripciones anteriores que se hace a Cristo. Hay una posición dividida entre los eruditos bíblicos y los investigadores que se basan en los textos originales y tienen todos esos elementos a mano, y discrepan un poco si este ángel representa a Cristo, y otros dicen que no representa a Cristo, que dice otro ángel. Sin embargo, el mensaje es muy claro, es muy directo. Yo también creo que representa a Cristo, que Él es el que aparece en cada escena de la historia a cuidar de su pueblo, a dar su mensaje, a tomar el control de la situación. Así que este ángel muy bien pudiera ser Cristo, para los que me están escuchando. Entonces este ángel tiene algunas características. Por ejemplo, es un ángel fuerte, un atributo que se le dice que Cristo es Padre eterno, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es un calificativo de Cristo, envuelto en una nube. ¿Quién es el que viene con las nubes? Cristo. Este viene envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris sobre su cabeza. El arco iris es un símbolo de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas. El arco iris aparece con una relevancia tremenda en el relato del Génesis. Cuando Dios pone su arco, dice: pondré mi arco en las nubes, y eso es una señal que no iba a destruir otra vez la tierra por agua. O sea, es una promesa. Por eso cada vez que llueve, de alguna manera nosotros siempre vemos un arco iris cuando escampa, porque es una promesa de Dios. Siempre que veas un arco iris, estás viendo la promesa de Dios de que no va a destruir la tierra por agua otra vez el mundo. Entonces trae un arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol. Otro calificativo que se prefigura a Cristo. En otros momentos dice que sus ojos son como llama de fuego, que resplandece como el sol, y Él es el sol de justicia. Así que todas las características indican que es Cristo. Y sus pies como columnas de fuego. El texto original usa un vocablo que se refiere a las piernas como columna de fuego. O sea, el apóstol Juan está tratando con palabras muy torpes y muy limitadas de describir una escena extraordinaria en belleza, en grandeza, en magnificencia, porque es la presencia del mismo Dios con nosotros. Ahora, versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Muy interesante. Ahora, este librito abierto es el mismo librito que se le dijo a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hay una relación directa entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, porque el libro de Daniel es un libro profético que tiene una connotación concluyente para esta época. Pero hay palabras de Daniel y hay mensajes en el libro de Daniel que se le dijo: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, llegó el momento en que el libro de Daniel toma otra vez importancia, donde se puede abrir lo que Daniel vio y tuvo que cerrar, porque no era para su tiempo. Así que algunos exégetas, algunos eruditos bíblicos y algunos investigadores concluyen que este librito que él trae abierto no es un libro que viene sellado como el que vimos en el trono de Dios, que el Padre le dio al Hijo un libro sellado con 7 sellos. No, este libro está abierto. Y este libro, todo parece indicar que es el libro de Daniel, que toma relevancia, toma connotación para estos tiempos. Después que terminemos este estudio, este bosquejo, este paseo por el libro de Apocalipsis, vamos a comenzar a estudiar el libro de Daniel, les propongo, porque son dos cosas que es la misma cosa, es un todo. Entonces dice, tenía un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esta acción de poner un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra, bueno, usted tiene que imaginarse como si fuera una película, un ángel majestuoso, gigante, parado con un pie
dentro del mar y el otro pie sobre una montaña. Yo me imagino, sí, una cosa extraordinaria que no se puede describir con una simple fotografía. Es una visión extraordinaria que el profeta está viendo, y esto indica el poder absoluto de Dios en todo el globo terráqueo. Así que Dios, la tierra fue creada por Dios, le pertenece a Dios. Y aunque Satanás ha destrozado la obra de Dios y ha pervertido al hombre y ha engañado al hombre, y el hombre corre detrás de cualquier cosa menos de la salvación, aún así Cristo tiene la autoridad, tiene el control, tiene el poder tanto en el mar como en la tierra. Así que aparece este ángel con el librito abierto y un pie sobre el mar, el otro pie sobre la tierra. Vamos a ir leyendo. Y clamó a gran voz. Es un ruido grande, como ruge un león. Otro atributo de Cristo, se le llama el león de la tribu de Judá. O sea, hay muchos elementos que tienen que ver con Cristo en esta visión. Clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí hay otro elemento interesante. Hay un pasaje bíblico que dice que cuando Él habla se derrite la tierra. O sea, el poder de nuestro Señor es tal que si Él habla, si Él ruge, se derrite la tierra. Dice que cuando Él gritó como un león, o sea, es como un grito de victoria, es como un grito de guerra, es como un grito de dominio, de autoridad absoluta. Dice, cuando Él gritó, 7 truenos emitieron sus voces. Obviamente, todo esto es simbólico. Aquí hay 7 truenos que emitieron sus voces. Dice el versículo 4: y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. O sea, los truenos estaban diciendo algo. Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. O sea, ahora al profeta Juan se le da la misma orden que se le dio a Daniel. A Daniel se le dijo: cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Y ahora a Juan aquí se le dice: no escribas lo que dijeron los truenos. ¿En qué momento es esta visión? Bueno, esta visión es un momento en que Juan es un ancianito, tiene como 90 años, de esto hace 2000 y tantos años, y lo que hemos venido viendo en las trompetas, los toques de trompeta, las guerras que han pasado, las cosas que han sucedido, estamos ahora en esta etapa que pudiera estar terminando una época y comenzando lo que le llamamos el fin del fin. O sea, ya el mundo en esta profecía está comenzando a vivir una etapa que es la recta final hasta la venida del Señor. ¿Cuándo sucedieron estas cosas? Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Y el ángel, para los que llegaron después, es Apocalipsis capítulo 10, versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. O sea, este ángel que está representando a Cristo indefectiblemente, este ángel que es el mismísimo Dios con nosotros, levanta su mano al cielo. Es señal de autoridad, es señal que muestra al hombre dónde está la fuerza, dónde está el poder, dónde está la grandeza, dónde está la autoridad en el cielo. Cuando tú tienes un sufrimiento, cuando tú tienes una enfermedad, cuando tú tienes una angustia, cualquier situación que tú tengas, Miguel, arcángel, archiángel, jefe de los ángeles, el Todopoderoso, levanta su mano en victoria y en poder delante de tu oración. Nosotros tenemos que, cuando oramos, saber, no sé a cuántos les ha pasado que a veces te arrodillas a orar y no sabes qué vas a decir. O te arrodillas a orar y si es un poco tarde, cuando viene a ver, te quedaste dormido encima de la cama. Nos ha pasado muchas veces. O que orar se nos hace un tremendo problema, no nos dan ganas de orar y no oramos, porque no imaginamos que cuando nosotros estamos orando, en ese instante que abrimos nuestra boca, Dios está escuchándote y a mí también.
todo su poder, toda su grandeza, toda su delicadeza, todas sus finezas están concentradas en ti en esa hora, porque tú vas a orar, tú vas a hablar con Dios. Nosotros, como no tenemos la capacidad de la omnipresencia, no tenemos la capacidad de la omnisciencia, no sabemos el poder de Dios, nos parece que Dios es como nosotros, pero no. Dios tiene la capacidad de oír a cada persona que ora, en cualquier lugar que esté. Lo mismo en el vientre de un gran pez que en un trono sentado, como el rey Nabucodonosor, que era un rey y tenía pensamientos en su cabeza, y Dios leyó sus pensamientos. Dios puede saber todo lo que tú estás pensando, puede escuchar todas las oraciones. Dios es todopoderoso, y debíamos saber que cada vez que oramos, cada vez que buscamos al Señor en oración, Él nos oye. Hay alguien que le dije hace poco: cuando tú ores, no tienes que cambiar el tema. Tú puedes repetir la misma oración, obviamente te vas a cambiar algunas palabras, pero Dios entiende nuestras limitantes. Tú tienes un problema, cada vez que hables con Dios, hablas de ese problema hasta que Dios te conteste, hasta que se resuelva el asunto. No se puede orar hasta que me cansé, o no se puede orar hasta que perdí la fe, o no se puede orar hasta que el médico dijo esto es para siempre. Uno ora hasta que Dios obre, y con una conciencia de quién es nuestro Dios y las capacidades que tiene, oraríamos más, pienso yo. Dice el versículo 6, en versículos 5 y 6 voy a leer ahora: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Una escena impresionante. Juró, declaró, ese sí declara, ese sí dice. Juró, levantó su mano al cielo y declaró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. O sea, se terminó el tiempo. ¿Qué tiempo? Vamos a ver. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Así que cuando suena la séptima trompeta, estamos en un paréntesis, estamos en un interludio, estamos en una habitación para esperar que nos llame a la séptima trompeta. Dice que cuando llegue la séptima trompeta, entonces el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve. O sea, la voz del Padre habla con Juan y le dice: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Una visión profética muy interesante, con un tremendo significado. Así que aquel librito, que ya dijimos que era el libro de Daniel, la voz del cielo, que es el Padre, le dice al profeta: dile al ángel que te dé el librito. Y cuando él le pide el librito al ángel, el ángel le dice: cómete el librito. Y va a ser muy sabroso en tu boca, pero cuando te lo tragues, te va a producir una amargura, un dolor, una acidez, esa que te quema. Dice el versículo 10: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Hermano, es impresionante cómo el Señor, esa frase que Cristo dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último.
O sea, ¿cómo se cumple todo el tiempo de que Cristo viene desde la eternidad y hasta la eternidad? Él es Dios. ¿Cómo Él conoce cada suceso, cada cosa que va a suceder en la tierra? ¿Sabe qué quiere decir esta escena? Mira, hay una cita que está en Daniel 8:14, lo voy a leer para los que nunca han entrado en estos detalles de la profecía. Por arribita voy a decir unas cositas pequeñas. Dice Daniel 8:14, y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Vamos a hablar brevemente qué cosa es la purificación del santuario. Bueno, antes que Cristo viniera, la gente sacrificaba un animalito, un corderito, una paloma, un becerro, de acuerdo al poder adquisitivo de la persona. Llevaban al santuario, al templo, llevaban un corderito, y llegaba el padre de familia. Antes de salir de casa, él conversó con la esposa, con los hijos: vamos a sacrificar un cordero por nuestra familia, necesitamos estar cubiertos con la misericordia de Dios, por favor, díganme qué han hecho. Entonces los hijos le confesaban al padre sus pecados, la esposa, si alguien más vivía en la casa. Ahora iba el Señor con su oveja sobre hombros, si vivía cerca, o si no sobre un mulo, y llegaba al santuario, y ahí afuera de los atrios del santuario había un altar que era el altar del sacrificio. Entonces allí estaba un sacerdote que le entregaba un cuchillo al padre de familia. Entonces él ponía la mano sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados, lo de su esposa, lo de sus hijos, y degollaba el animal. Una escena terriblemente dolorosa. A nadie le gusta hacer esto. Déjame aclararte que ese animal que se llevaba no era un animal que estaba con la patica rota o que había nacido con defectos. Debía ser sin defectos físicos, macho y de 1 año. Macho porque representaba a Cristo masculino, de 1 año porque a 1 año, al año ya una oveja es adulta, y Cristo iba a morir como adulto. Y los méritos de Cristo que nos salvan son el sacrificio que hizo Cristo adulto, no un niñito. Algunas personas piensan que nos salva el divino niño y hacen una estatuilla del niño Jesús y la caminan por toda la ciudad y le dan besitos y lo adoran, pero el sacrificio nos enseña que Cristo es nuestro garante, nuestro intermediario. Él muere por nosotros siendo completamente adulto y sin pecado. Perfecto. Así que ese animalito, que había sido a lo mejor la mascota de los muchachos de la casa, o el más querido porque era el más saludable, era el que se escogía para el sacrificio. ¿Para qué? Para que el hombre viera cómo Dios ve el pecado. Nosotros somos tan compatibles con el pecado, nuestra naturaleza es tan pecaminosa, que pecar para nosotros es algo normal, algo cómodo, algo que no es muy difícil. Decir una mentira es fácil, tener un arranque de ira y cualquier otra cosa de lo que ustedes saben que hacemos nos es fácil porque somos pecaminosos, nuestra naturaleza está enferma. Entonces, pero para que el hombre vea cómo Dios ve el pecado, era este ritual. Entonces ahora venía el sacerdote y recogía la sangre que se derramaba del cuello del animal en un tazón, y él mojaba sus dedos ahí y salpicaba, entraba al santuario y salpicaba unas goticas de sangre sobre un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. No vamos a hablar de físicamente cómo se purificaba el santuario, cómo se le daba mantenimiento a esto. Vamos a hablar de la parte simbólica, o sea, todos los pecados de esa familia ahora quedaban en el santuario, porque Cristo es el santuario. Ahora, un día al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y una tapa de oro puro, después de los 2 años que ustedes saben que habían allí, una tapa de oro puro que era el propiciatorio, y el sumo sacerdote dejaba caer unas goticas de sangre sobre el propiciatorio, y
ese día era purificado el santuario. Todos los pecados que se confesaron todo el año de todas las familias de Israel quedaban limpios. Y afuera estaba el pueblo de rodillas, temblando, orando, para que el sumo sacerdote saliera con el perdón de Dios. Entonces se hacía una fiesta de alegría, que era la fiesta de las cabañas. Ya entendiste cómo se purificaba el santuario. Ahora, dice este versículo que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Esa fecha se computó desde un edicto en la historia hasta, y daba exactamente el año 1844. Y para ser más exacto, el 22 de octubre de 1844. Unos años antes había comenzado una etapa muy linda de gente estudiosa de la Biblia. Comenzaron a predicar y descubrieron el tema de la segunda venida de Cristo. Y uno de los que más se destacó fue Guillermo Miller. Y Miller predicaba de la segunda venida de Cristo con tanta vehemencia porque estaba utilizando como la fecha de 1844, el 22 de octubre de 1844, la estaba usando como la fecha en que Cristo iba a volver a la tierra. Pero la profecía no decía eso, decía que Cristo pasaría del lugar santo, como pasaba en el antiguo Israel, al lugar santísimo, a interceder por nosotros y a comenzar el juicio investigador, primero los vivos y después los muertos. Así que en el año 1844, Cristo comienza el juicio investigador, ya haciendo el juicio de todas las naciones, de todo lo que ha pasado y preparando los eventos para la venida del Señor. Pero, ¿qué pensó Guillermo Miller? ¿Qué pensaron todos aquellos hombres de fe de esa época que Cristo venía en esa fecha? Imagínate cómo sería la predicación del Evangelio, cuánta gente vendría, cuánta alegría sentía la persona, el que había perdido un ser querido, el que se había muerto un hijo de alguna cosa de esa que la gente se moría por gusto. O sea, cómo la gente sintió el alivio de que Cristo venía a la tierra. Y ellos predicaban, el Señor viene el 22 de octubre de 1844 y comenzaron a faltar meses, a faltar semanas y a faltar días para esa fecha. Y ese día había miles y miles de personas esperando el regreso de Cristo. La gente había vendido sus propiedades, habían regalado sus cosas. Era una euforia tremenda. O sea, era un movimiento de muchas iglesias, algunos piensan que era una iglesia específica la que tuvo este desenlace, pero no. Eran gente de diferentes denominaciones predicando el regreso de Cristo porque se hizo popular esta señal de que Cristo vendría en el año 1844, el 22 de octubre. ¿Qué pasó el 22 de octubre de 1844? Nada. El Señor no vino. Se le llamó la época del gran chasco, con mucho dolor. O sea, ponte a pensar, antes de este día era una alegría, era un amor por Dios. La gente se la pasaba en las iglesias orando, predicando por las calles, porque Cristo venía, la profecía lo decía, y estaban las fechas exactas, daba el cómputo exacto para el 22 de octubre de 1844, pero Cristo no vino. Entonces, a esto se refiere que este librito te lo vas a comer, va a ser muy dulce en la boca, era muy rico predicar, era muy rico el ambiente que había, muy sabroso, pero después fue amargo en el vientre, una gran acidez, porque fue el gran chasco del 22 de octubre de 1844. Miles y miles de personas perdieron la fe, otros permanecieron en la fe. El día siguiente, el 23 de octubre, Irán Edson, uno de estos predicadores, tuvo una visión. Dios le dio una visión cruzando un campo de maíz aquí en los Estados Unidos, y tuvo una visión y vio a Cristo que pasaba del lugar santo al lugar santísimo a interceder por nosotros y a comenzar el juicio investigador. Entonces entendieron la profecía que el evento estaba mal, pero la fecha estaba correcta. O sea, ellos pensaban que era la venida de Cristo, pero era el momento en que Cristo comenzaba la etapa final del juicio a la humanidad. Hermano, esto es asombroso. ¿Sabe qué dice el versículo 11? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, aquí la palabra profetizar nos habla de la predicación del Evangelio. Es necesario que sigas predicando. A esta gente que se desanimó, que se chasqueó, que pasaron esta tremenda vergüenza, se les dijo,
es necesario que sigas predicando a muchos pueblos, naciones y reyes. Es un mensaje extraordinario el de Apocalipsis 10, pero ¿cuál es la enseñanza fundamental? ¿El chasco? No. La enseñanza fundamental es que el Señor sabe todo lo que va a pasar. El Señor está controlando tanto en el mar como en la tierra y grita con una voz potente y poderosa que Él es el que tiene la autoridad en todo el universo. Nosotros que estamos enfrentando esta situación crítica, estas pandemias, estas situaciones incómodas y estresantes, debemos confiar en nuestro Dios. Debemos confiar en el que vive por los siglos de los siglos. Tenemos que tener tiempo para orar, tiempo para leer la Biblia, tiempo para predicar el Evangelio, porque el tiempo se está acabando, pero todavía la gracia está abierta. Y mucha gente que hoy le estamos predicando, mañana van a germinar con esa semilla, y van a venir a los pies de Cristo. Así que, ¿qué bien hacemos en predicar, en dedicar tiempo a buscar de Dios? Porque los días son corticos, ya el Señor viene por su iglesia. Entonces, ese día nos vamos a encontrar, los cielos se van a abrir y nosotros vamos a clamar de gozo y de satisfacción por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todos los dolores terminarán, todas las tristezas acabarán y el Señor vendrá por su iglesia. Yo quiero ese día estar allí y que tú estés conmigo. Que Dios te bendiga, es mi deseo y es mi oración. Dice la canción: nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras y argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan desde el trono de nuestro Dios, desde el trono de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos podemos orientar perfectamente con el ministerio profético de las Sagradas Escrituras. Oramos por todos los que están escuchando este mensaje, por los que escucharán después cuando esté en YouTube, y por nuestros seres queridos, por nuestra iglesia, Arca de Gracia, que tú nos des la victoria sobre nuestras tentaciones y nuestras debilidades y seamos una iglesia robusta, vigorosa, y que estemos sumergidos y comprometidos en la ganancia de almas para el reino de los cielos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos tu bendición para todos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.